Dada la función racional f de x es igual a 4 dividido por x, queremos determinar el dominio de la función, completar la tabla de valores y luego graficar la función. La clave para determinar el dominio de la función racional es recordar que la división por 0 no está definida. Entonces aquí tenemos 4 divididos por x. Entonces, cualquier valor hace que el denominador sea igual a 0. No puede estar en el dominio, y ya que tenemos una x en el denominador, el dominio será todos los números reales, excepto que z es igual a 0. Entonces diremos todos los reales. Excepto x es igual a 0. Esto es útil por una variedad de razones. Primero, este funcional tiene una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Cuál debería ser esta línea aquí, que también es el eje y? La asíntota vertical es una línea vertical que se acerca al gráfico, pero que no se cruza. Esto será útil para hacer un boceto. Luego, al hacer una tabla de valores, vamos a poner el valor que no está en el dominio o 0. Justo en el medio de la mesa como vemos aquí. Entonces sabemos cuándo x es igual a 0. La función hoy no estaría definida. Y ahora vamos a seleccionar valores x que sean mayores que 0 y menores que 0. Y siempre es útil elegir al menos dos valores que sean bastante cercanos a 0. Por ejemplo, aquí seleccionamos x es igual a 1, 2 y luego aumentamos los valores de x. Entonces aquí seleccionamos x es igual a 1, 2 negativo y valores decrecientes de x. Por supuesto, podemos seleccionar los valores de x que queramos, pero como tenemos 4 divididos por x, es conveniente elegir valores de x que se puedan dividir equitativamente en 4. Ahora completemos nuestra tabla. Si x es igual a 8, f de x hoy sería igual a 4 dividido por 8, lo que se simplifica a media tasa. Lo que significa que si x es igual a menos 8, y sería negativo 1, 2. Si x es igual a 4, y es igual a 4 dividido por 4 o 1. Si x es negativo, 4 y es menos 1. Si x es igual a 2, y es igual a 4 dividido por 2, lo cual es positivo 2. Entonces, si x es menos 2, y es igual a menos 2. Si x es igual a 1, y es igual a 4 dividido por 1 que es 4. Y 4 dividido por menos 1 sería negativo 4. Pero observe cuando x es igual a la mitad. Tendríamos f de x o y igual a 4 dividido entre 1, 2. Recuerda que dividir entre una fracción es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Debe ser 4 veces 2 sobre 1 o solo 4 veces 2. Que es igual a 8. Entonces, cuando x es igual a 1, 2, y es 8 y cuando x es igual a menos 1, 2 simplemente tendríamos menos 8. Ahora vamos a trazar estos puntos, y ver si podemos hacer un buen bosquejo. Entonces, 8, 1, 2 estaría aquí. 4, 1, estaría aquí. 2,2 está aquí. 1,4 está aquí. Y 1, 2, 8 estaría aquí. Entonces esta parte del gráfico se vería así. Ahora trazaremos los valores donde x es menor que 0. Entonces tenemos negativo 1, 2, negativo 8, eso es aquí. Menos 1, menos 4. Menos 2, menos 2. Y menos 4, menos 1. Y luego menos 8, menos 1, 2 estaría aquí. Entonces esta parte del gráfico se vería así. Hay una cosa más y nota aquí. A medida que x aumenta o disminuye con la salida. Significado x se acerca al infinito positivo o al infinito negativo. Observe cómo el valor de la función realmente se acercaría a 0. Lo que significa que no solo tenemos una asíntota vertical en x es igual a 0. También tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0 para el eje x. Echaremos un vistazo a varios ejemplos más de gráficas de funciones racionales en los próximos videos. Espero que hayas encontrado esto útil.